Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. En este día primero de Tishri, 27 de septiembre del año de 2003, con la primera parte de lo que será este estudio del día de expiación, el día de Yom Kippur, día de expiación, Yom Kippur. Y comento dos partes porque en este año vamos a tener la bendición de poder todavía estar reunidos el próximo Shabbat, previos a el día de expiación, y esto va a servir precisamente para darles unas instrucciones previas que cada familia deberá de considerar antes de que inicie esta festividad o esta conmemoración de Yom Kippur. A esta festividad se le denomina Yom Kippur, que literalmente podría ser día de expiación. Sin embargo, también se le conoce como Yom HaKippurim. ¿Qué sería Yom HaKippurim? El día de las expiaciones, pero ahora en plural, HaKippurim. Yom HaKippurim. A este día también se lo identifica en su nombre como Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton. ¿Esto qué quiere decir? El gran Shabbat. Shabbat Shabbaton. Es importante conocerlo porque dependiendo la fuente de la cual leamos al respecto de esta fiesta podría considerar estos nombres. ¿Cuáles son los pasajes bíblicos de los cuales nos habla esta festividad de Yom Kippur, el día de expiación? Vamos primeramente al libro de Shemot, Éxodo, capítulo 30, verso 8, Shemot. Y espero que con la Perashá Shavua de este día, de Rosh Hashanah 1 del año 5764 que acabamos de compartir, en donde tuve la oportunidad de poder darles la referencia histórica y profética de todas las fiestas, ahora que estamos estudiando la próxima conmemoración del día de Yom Kippur, tengamos en mente este panorama profético, porque será muy importante para entender los pasajes que iremos a leer. Shemot, capítulo 30, verso 8, dice la escritura así: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Hashem por vuestras generaciones. Y continúa diciendo: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Está hablando, por supuesto, del altar del incienso, del Mizbeach, del altar. Y el verso 10 dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación. ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los días, de acuerdo a lo que leímos el verso 8, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Pero el verso 10 está refiriéndose a otro tipo de expiación que se lleva a cabo en el mismo lugar. Esto es, al anochecer se hacía determinada ceremonia, y en el día de expiación, verso 10 nuevamente, dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Hashem. Esta es una alusión, la primera alusión cronológicamente de acuerdo a lo como está el Humash. ¿Quién es el Humash? ¿O a qué se le conoce como Humash? A los primeros 5 libros, a lo que se le denomina los libros de Moshe. Entonces, la primera vez que aparece es esta alusión, dando la instrucción al eterno Aarón, que solamente en el día de expiación se haría esta determinada libación con sangre. Otro pasaje bíblico, Levítico capítulo 16, Vaikra 16, en donde todo este capítulo precisamente habla acerca de las prácticas que se llevaban a cabo en el día de expiación. Vaikra 16, todo el capítulo.
Esta porción de Vaikra 16 también la leemos, recordarán ustedes, en una perashá que se le titula Aharei Mot. Y dice así el versículo 1: habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Y Hashem dijo a Moshe: di a Aarón tu hermano que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo. Un paréntesis. ¿Cómo se llama el santuario que está detrás del velo? Al español se llama el lugar santísimo. En hebreo, ¿cómo se llama? Kadosh HaKedoshim. El lugar santísimo. Kadosh HaKedoshim. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que lo que era el santo templo tenía como tal dos lugares? Uno que se le llamaba el lugar santo y el otro que se le llamaba el lugar santísimo, Kadosh HaKedoshim. Entonces, estas dos partes, por supuesto, que eran cubiertas o eran separadas a partir de un velo. Recordarán ustedes que inclusive el Brit Hadashah, lo que le denominan el Nuevo Testamento, más correctamente dicho, Pacto Renovado, y lo reitero porque en cada CD, cuando la gente no tenga la oportunidad de estar familiarizado con la terminología, deberá de empezar a conocerla a partir del primer CD que escuche. Entonces, en el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, ¿se acuerdan ustedes cuando nuestro Mashiach muere? Dice la Biblia que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado, dando a entender con eso que ahora tendríamos una entrada directa al Padre. Entonces dice nuevamente, sigamos leyendo: delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Verso 3: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. ¿Cuál es la mitra? Era precisamente la especie de sombrero que utilizaba el Cohen Gadol cuando entraba en este lugar. La mitra se le denomina. Y dice, son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esto es, ¿cómo se purificaba el Cohen Gadol? Con la palabra, ¿verdad? Con la tevilá, que es precisamente la inmersión de su cuerpo en agua, pero el agua que simboliza la palabra. Verso 5, y de la congregación de los hijos de Israel, la Kaal de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Hashem y otra suerte por Azazel. Hasta este momento, y no voy a continuar leyendo toda la descripción que viene posteriormente, podemos entender que el día de expiación en esencia tenía 2 partes importantes. Una era la parte en la cual se llevaba a cabo la purificación del Cohen Gadol y se presentaba precisamente por él el estar delante del Eterno por sus pecados y por los pecados del pueblo a partir de este sacrificio de expiación. Y la segunda parte importante del día de expiación era precisamente esa ceremonia que se llevaba a cabo con los 2 machos cabríos, en los cuales sobre los 2 se echaban suertes, y uno de ellos, llamado Azazel, era el que iba a ser simbólicamente el que cargaría con los pecados del pueblo y sería echado al bosque. Y este macho cabrío se le dejaría libre y no se volvería a saber de él. Todo esto con el objeto de dar expiación al pueblo. Esto en sí mismo requiere una enseñanza en especial al respecto de esos 2, de la cual hoy no me voy a detener. Otro pasaje del cual también nos habla acerca del día de Yom Kippurim es Levítico capítulo 23, precisamente, que es el pasaje por excelencia para hablar acerca de las Hagim. ¿Qué es Hagim? Fiestas. ¿Cuál es el singular de fiesta? Hag. Hagim, fiestas, Hag, fiesta. Entonces, el pasaje por excelencia para hablar acerca de las Hagim es Vaikra, capítulo 23.
¿Están ustedes de acuerdo con que estoy yendo en ese orden? Levítico capítulo 23. Y a partir del verso 26 al 32, la Escritura nos va a hablar acerca de las fiestas de los judíos. No, de las fiestas del Eterno, que no fueron puestas por voluntad de hombre, sino fueron puestas por voluntad de Hashem. Y dice el verso 26: también habló el Eterno a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será Yom Akipurim, el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será ¿qué? Cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona dentro de su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones para los que vivan en Israel. Para los que vivan en Argentina, no. Para los que vivan en donde quiera. Incluso en la diáspora. ¿Quiénes son los de la diáspora? Nosotros. Mientras no vivamos en Eretz Israel, vivimos en la diáspora. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, no importa que vivas en México, será estatuto perpetuo. De ahí que esta festividad la deberíamos de estar conmemorando todo el pueblo de Israel y todos aquellos que, no siendo pueblo, han venido a formar parte del pueblo. Hasta que viniera Yeshua Mashiach, no, estatuto perpetuo, olam, eternamente se llevaría a cabo. Mientras el hombre fuera hombre, conmemoraría este día. Y sigue diciendo el verso 32: día de Shabbat será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Este día de Yom Kippur, al igual que todos los días de las festividades bíblicas y de todos los días del calendario hebreo, es de tarde a tarde. ¿Podrían demostrar en Levítico 23 que los días bíblicos son de tarde a tarde? Ahí lo estamos viendo muy claramente. En este pasaje ilustra y sintetiza lo que vendría a ser la forma en cómo el pueblo del Eterno llevaría a cabo esta conmemoración del día de expiación. De tal manera que en este año 5764, el próximo domingo, en la tarde, será un día de Shabbat. Les pregunto yo, ¿las mujeres deberán de encender velas? Sí. ¿Deberán decir Lehadlik Ner Shel Shabbat? No. Nada más. Deberán de decir, además, Yom Tov, día bueno, cuando se enciendan las velas. Y curiosamente tendremos el Shabbat concerniente al séptimo día de la semana. Después el primer día de la semana, que es el sábado en la tarde, al domingo en la tarde, será el primer día de la semana. Y después, en el segundo día de la semana, vendrá otro Shabbat. De ahí que en una sola semana tendríamos 3 Shabbat, ¿verdad? Uno concerniente al séptimo día, otro concerniente al séptimo día de la semana que termina, y uno intermedio correspondiente al Shabbat de Yom Akipurim. Y sigue, y en esta porción dice que es un día nuevamente de santa convocación. De ahí que nos estaremos congregando en ese día. Y sigue diciendo, afligiréis vuestras almas, en el hebreo aná. Aná de aflicción, que más adelante voy a explicar. Entonces, en este día va a tener 3 características. Va a ser un día de Shabbat, del cual se seguirán todos los requisitos concernientes a un Shabbat, incluyendo el encendido de velas. Asimismo, se abstendrá de trabajar. Igualmente, el pueblo, la Keilah de Hashem estará congregada. Y por último,
Otra característica muy importante, afligiréis vuestras almas. Va a ser un día de aflicción. ¿Qué quiere decir aflicción? Y más adelante voy a profundizar en él. Pero en esencia la aflicción redunda en que el hombre se va a abstener de aquellas cosas que le causan deleite. Y la primera de ellas, mis amados hermanos, yo no sé cuántos se deleiten tanto en la comida. Apenas que estábamos con nuestros hermanos en México, Marilena decía, y decía con su cara que resplandecía, es que es un deleite. Y yo la veía y decía, estoy totalmente de acuerdo, es un deleite en la comida. Entonces, como tal, es un día de aflicción y por lo tanto nos vamos a abstener de los deleites. Más adelante los voy a enunciar. ¿Pero qué deleites hay? Bueno, pues la comida es uno. Inclusive el beber también nos vamos a abstener. Inclusive las relaciones maritales es un deleite. Bueno, pues no sé para quién no lo sea, pero para mí sí lo es. Y más cosas que voy a enunciar más adelante. Veamos otro pasaje en donde habla la Escritura acerca precisamente de esta festividad. Vaikra, capítulo 25, verso 9. Levítico 25, 9. Y voy a leer desde el versículo 8. Porque no está hablando en estricto sentido acerca del día como tal, sino lo está trayendo a memoria la Escritura, porque en un contexto, en este caso vamos a hablar de lo que es el Yovel, lo que se le denomina el año del jubileo. Bueno, hay tanto por enseñar, pero dice el verso 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Les recuerda esto una fiesta? ¿Qué fiesta? La fiesta de Shavuot. Que después de 49 días, al día 50, se lleva a cabo la fiesta de Shavuot. Tengámoslo presente, porque eso es importante tener siempre ese contexto. Verso 9. Entonces haréis tocar, ¿qué? Fuertemente shofar en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Curiosamente, el Yovel, lo que le han dado por llamar el jubileo, tendría su centro precisamente en un día de Yom Kippur. En el día en el cual el hombre se pone a cuentas con el Creador, en el día en el cual el hombre, ya estando limpios de sus deudas con su prójimo, que se pone delante del Eterno, en ese día liberará de todas las deudas que pudieran tener hacia él. Y muchas más cosas. Otro pasaje, Números, Bamidbar, capítulo 29, versos 7 al 11. Tome nota ahí en su escritura. Me gusta, hoy en día estoy tratando de acostumbrarme a utilizar más el término escritura, porque a final de cuentas la escritura habla de sí mismo como la escritura. Kitbei HaKodesh, las sagradas escrituras. Y no se denomina a sí misma como Biblia, sino se denomina a sí misma como escritura. De ahí que los Kitbei HaKodesh, las sagradas escrituras, igualmente yo les compartía, ¿se acuerdan ustedes en el griego? Si no mal recuerdo es Biblión, Agios Biblión o Biblión Agios, que son igualmente las sagradas escrituras. Hace algunos estudios estaba yo compartiendo al respecto. Entonces, Números 29 del 7 al 11, Bamidbar 29 del 7 al 11, dice la escritura: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Hashem, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero, y 7 corderos de un año serán sin defectos. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de fa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. Recuerdo que hace como 2 años, un rabino judío ortodoxo mandó un correo muy astuto de su parte, en donde comenzaba más o menos así. Y decía el correo: en estas fechas, en todas nuestras congregaciones, se está compartiendo acerca del día de expiación. Y empieza a hablar este rabino, como dando a entender que es uno que comparte la misma emuná con nosotros,
Y ojo, sí la comparte, pero lo que no comparte es la figura de Yeshua como Mashiach. Entonces él empieza a establecer que en la escritura se da la expiación aún sin sangre, y empieza él a exponer sus razones. Y recuerdo que inmediatamente hubo un rabino, el rabino Bograt, que escribió luego la contraparte. Y me acordé de un pasaje de Rabbi Shaul, en donde Rabbi Shaul escribe a una Keilah, no recuerdo exactamente cuál, si fue la de Corinto, si fue la de Éfeso, cuál fue. Y escribe Rabbi Shaul, dice: me gozo en que ustedes defienden la fe. Dice, ¿con qué vehemencia? No recuerdo exactamente, ¿con qué valentía? Y cuando yo leía yo la contestación del rabino Bograt, me acordé mucho de ese pasaje cuando Rabbi Shaul le decía que él se gozaba cómo defendían la emuná. Y así me gocé con esta defensa del rabino Bograt, porque él expone precisamente los puntos sobre las IES de lo que es la expiación con sangre. Y cómo es que el Brit Hadashah en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación, ¿se acuerdan? Entonces es necesario entender todo el contexto, por lo que la perspectiva del rabino en apariencia tenía mucha razón, pero cuando viene el rabino Bograt y con esa vehemencia tuvo a bien darle una contestación, me quedé gratamente bendecido. Espero que no tardemos mucho, que no demoremos en que el rabino Bograt lo tengamos por aquí en México compartiéndonos. Y va a ser un día en el cual, les digo, tengo años que lo anhelo, pero sé que el Eterno lo va a hacer. La última vez que yo tenía correspondencias con él, y al final yo le escribía y le decía: rabino, no sabes cuánto anhelo el día en el cual el Eterno me permita abrazarte. Tengo años esperando ese día, pero sé que el Eterno pondrá en su tiempo el día en el cual yo llegue como hijo y él me abrace. ¿Y por qué? Porque fue una de las pocas personas que en su momento me tendieron la mano. Fue de las pocas personas que atendieron a mis dudas. Y no nos conocemos. Él sí conoce tal vez mi fotografía, yo conozco tal vez la de él. Y cuando el Eterno me trajo a este camino, él me contestaba. Muchas veces yo creo que lo desesperaba, porque sus contestaciones, para lo acostumbrado que estoy a que me den una amplia contestación, muchas veces no las tenía y le volvía yo a escribir. Y digo, son de las cosas que el Eterno en su momento volverá a hacer y volverá a permitirme vivirlas. Y ustedes lo conocerán y yo lo estrecharé. Y se cumplirán los deseos de mi corazón. Esa esperanza puesta en el Eterno, a que en su momento lo tengamos por aquí. Y sé que algún día yo estaré con su congregación compartiéndoles. Y sé que en un día nos deleitaremos, la congregación del rabino Bograt y yo ministrándoles. Llegará ese día. ¿Cuánto tiempo tarde? No lo sé. Tal vez pasarán meses, tal vez pasarán años. Lo que sí sé es que llegará. Porque yo tengo un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Así es que, hermanos, si hay algo que tenemos que aprender, es una cosa: paciencia. ¿Cuándo? Paciencia. Hebreos capítulo 7, verso 27. Para muchos de ustedes que pueden gozar hoy de la bendición, detrás de todo ello no saben cuántas lágrimas hemos derramado para verlos hoy aquí. No saben cuántas lágrimas, cuántos señalamientos de la gente que era y que sigue siendo tu hermano, pero que cuando volviste tus ojos a Hashem, te señalaron y te voltearon. Yo hace poco leía la carta de despedida de el que fue durante algún tiempo mi pastor, y me acuerdo que en esta carta él me decía, dice: reconozco que eres un hombre de Dios y reconozco que la forma en cómo ha salido ha sido la forma propia de lo que debe de ser, pero después de todo eso no saben cuántas lágrimas hemos derramado. Han habido familias aquí que la hemos sufrido, han habido familias aquí que en su momento nos hemos visto las caras y sin saber a qué rumbo tomar. Sobre todo porque nunca hemos estado solos, el Eterno ha estado con nosotros. Pero ha sido un camino muy difícil, muy difícil. Y ahora que recordaba esto del rabino Bograt, y después de todos estos años que el Eterno nos ha usado, y de pensar que mucha gente
ha sido instruida por nosotros y sé que no la conocemos. Yo estaba hablando con Omar, el que va a estar a cargo de Vida de Hereje en Monterrey, y me decía: Rabino, no sabes, me decía, tenemos años leyéndote, no te conocemos, pero sí sabemos lo que crees. Me decía, el rabino con el que estábamos, lo único que nos enseñaba era lo que tú nos enseñas. Yo lo sé, el Eterno en su tiempo dará recompensa, pero sí espero que a través de este testimonio lo que les pueda transmitir es una cosa: tengan paciencia, las cosas llegarán. Llegará el día en el cual todos los anhelos de nuestro corazón se vean ampliamente recompensados. El día de ayer estuvo una pareja que tuve la bendición de predicar cuando se casaron. Nos veíamos, mi esposa y yo, y nos reíamos y decíamos: ¿te acuerdas? Yo estaba compartiendo en un lugar, en su boda. Hacía un calor tan impresionante. Y luego no sé por qué razón los vidrios estaban cerrados. Yo tenía puesto el traje, eran las formas, y me acuerdo que estaba yo compartiendo y llegó un momento en el cual me desesperé porque era tanto el calor, los niños hablando, la gente distraída. Y recuerdo ese sufrimiento, ese momento de sufrimiento, pero ahora que los veo con sus 2 hijas y estaban ayer dance y dance, bien contentas, y yo le decía a Tabita, digo, ese trabajo que hemos hecho con el paso de los años, sin duda alguna, da su fruto. Y a pesar de que aún en circunstancias nuestro nombre o mi nombre ha quedado en entredicho, el Eterno es el que levanta mi cabeza. Hoy cuando estábamos comiendo le decía a mi mamá cómo me deleito en que Lucy y Rufino contentos trayendo a las personas. Y le decía a mi mamá, me gozo en que cumplen su labor y cumplen su trabajo. Ayer que los traías, justamente eso que dices, se ve una vez más que el trabajo no ha sido en vano. Hace poco, bueno, hace ya como un mes, estaba hablando con Lulu y con Isela, y ¿qué les decía? Mucha gente que estuvo volverá, sin duda alguna, porque la persona que era su pastor les había sido quitado, pero les fue quitado, y en lugar de que la gente permaneciera con su pastor, el hombre con sus artilugios decidió quitárselos, pero la gente que fue volverá. Baruch Hashem. Y si no cumplieran su trabajo, no llegaría la gente. Si no cumplieran su trabajo, no llegaría la gente, y va a seguir llegando. Baruch Hashem. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por supuesto que todo este pasaje está hablando acerca precisamente del día de Yom Kippur. Verso 12 del capítulo 9 del libro de Hebreos, Hebreos 9, 12, vamos a leer desde el 11. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote, Cohen Gadol, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Kadosh, Akedoshim, habiendo obtenido eterna redención. Veamos verso 24 del mismo Hebreos 9. Porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Entonces, les he compartido, se me pudieran escapar algunos pasajes, creo yo que no, sin embargo, lo dejo para que ustedes en su momento, si tienen algún otro pasaje escritural y que se me haya olvidado, me lo recuerden. Pero lo que traté de ahorita es de compartirle todos los pasajes en donde aparece precisamente lo que es esta festividad de Yom Kippur. Quiero, antes de terminar, que no se fueran sin recibir esta parte importante de lo que es el significado de lo que vendría a ser la palabra Kippur. La palabra Kippur, como tal,
o Kippurim es un sustantivo, el cual le precede, esto es, le antecede un vocablo. Su palabra raíz en el hebreo es la palabra kafar. Kafar, kov, fe y resh. Kafar. Y esta palabra kafar es un verbo. Kafar es un verbo. Y esta palabra kafar, de la cual es raíz de la palabra kippur, ¿qué significa? Vamos a ver algunos ejemplos que nos ilustran qué significa. Génesis, Bereshit 6:14. Bereshit 6:14. Y ahora que tenemos oportunidad de grabar estos CDs, me va a dar oportunidad en años futuros ya no estar volviendo a regresarme en algunas enseñanzas que tal vez algunos aquí presentes han escuchado en otras ocasiones, porque para la gente que el Eterno traiga va a ser más fácil entregarle estos CDs de enseñanzas y decirles: acerca la fiesta y aquí está tu CD, aprende. Y cuando lleguen las fiestas, bueno, compartir al respecto de ellas, pero desde una perspectiva diferente. De ahí que les ruego por favor un poquito de paciencia para los que han escuchado esto. Bereshit 6:14, estamos hablando de Noé, y en el verso 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y la palabra calafatear, que así le tradujeron al español, en el hebreo es kafar. Kafar. ¿Qué sería kafar? Literalmente sería cubrir una superficie. Entonces el arca la cubrirían por fuera y por dentro con una brea especial, precisamente para que el arca no naufragara. Si se dan cuenta, con esta ilustración empezamos a darnos cuenta que etimológicamente la palabra Kippur procede de una palabra que literalmente sería cubrir, tapar, guardar, ocultar. Bereshit 32:20. Bereshit 32:20. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Aquí lo que está pasando con Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, ¿cuál es el otro nombre de Jacob? Israel. Tiene problemas con su hermano Esaú, y antes de verlo, ¿qué es lo que hace? Llega con él, agarra un presente, un regalito, y antes de que lo viera, le dice a alguien de sus siervos: ven, agarra este regalito y llévalo. No quisiera yo pensar en los maridos cuando enojan a sus mujeres. Entonces este siervo agarra el presente y se lo lleva. Y si se fijan, dice que después de que llegara el presente, dice: quizás apaciguaré la ira. En realidad en el hebreo es kafar. ¿Y por qué lo traducen como apaciguar? Porque es ocultaré, guardaré, cubriré su ira. ¿Sí lo ven? Entonces, si alguien está enojado, kafar. ¿Qué significa kafar? Cubrir, tapar. Llegas con la esposa y después de que quedaste de llegar a terminar ahora para cenar no llegaste, entonces llegas y lo primero que le haces es que le plantas un beso, kafar, para que su ira ya no se altere. ¿Vamos entendiendo qué significa? Shemot 32:30. Y ojo, no despeguen de que estamos en el día de Kippur. ¿Y cómo es que Jacob va con Esab y trata de aplacar su ira? ¿Qué estamos haciendo en el día de Kippur? Relaciónenlo por favor mentalmente con él. Éxodo 32:30, y dice las Kitbei Kodesh, las Sagradas Escrituras: y aconteció que aquel día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, obviamente después de que ellos habían hecho el becerro de oro. Pero yo subiré ahora a Shem, quizás, kafar, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. ¿Cómo es que iba a lograr Moshe kafar, aplacar, cubrir, quitar, ocultar la ira de Hashem? Bueno, pues presentándose él y sabiamente reconociendo primeramente su culpa. ¿Están ustedes de acuerdo?
Lo primero que hizo Moshe es, sí Señor, hemos pecado, y tratar de que su ira fuera cubierta, quitada, ocultada. Teilim 65.3. Teilim, Salmos 65.3. Las iniquidades prevalecen contra mí, dice David Amelech, mas nuestras rebeliones tú las kafar, las ocultarás. ¿Qué pasa si Hasbe Shalom, el perro que tanto ama, se muere? Y casi todos tienen, ¿verdad? O sea que toqué en un punto neurálgico. ¿Qué pasa si su perro se muere? ¿Cómo se dice el perro en hebreo? Keleb. ¿Qué pasa si su Keleb se muere? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Kafar, cubrirlo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que es muy interesante es que una vez que al perro ustedes lo entierran, lo tapan, lo vuelven a ver. ¿Qué le pasa? Se lo comen los gusanos, se vuelve polvo y nunca más lo vuelven a ver. ¿Están ustedes de acuerdo? Yo durante algún tiempo enseñaba, sin la perspectiva que les acabo de compartir, que kafar era un acto transitorio en lo que llegaba la resolución final. Pero hoy, después de algunos años, me doy cuenta que yo estoy en el error. Ojo, yo decía, el acto transitorio es el kafar, el expiar. Y el acto definitivo es el de redimir. Pero no es así. Estudiándolo en el contexto hebreo, por supuesto que no es así. Tan es así que yo les pongo que cuando el perro ustedes lo kafar, literalmente lo que está sucediendo con el perro es que nunca más lo vuelven a ver. De ahí que no es un acto transitorio, sino más bien es como enterrar. ¿Están ustedes de acuerdo? Lo enterramos y nos olvidamos de él. ¿Qué es lo que va a pasar en el Yom Kippur? En el gran día del juicio del trono blanco, kafar. Dirían en algunas historietas cómicas, cataplum. ¿Qué es eso? Se olvida, desaparece. ¿Y qué va a desaparecer? Precisamente todos los pecados que el hombre ha cometido con Hashem. Estos días que restan, 9 días que restan para el día 10 de Tisri, les ruego una cosa. Vamos a levantarnos, vamos a comer y vamos a acostarnos, preguntándole y diciéndole, Eterno, tráeme a memoria aquellas cosas que he hecho mal contigo. Eterno, recuérdame cuando tú me dijiste, si me pedís que hiciera tal cosa y yo no la hice, y tal vez nunca te pedí perdón, recuérdamela, para que ahora que llegue el día de Yom Kippurim, el día de las expiaciones, tengas la oportunidad de estar a cuentas bien delante de Hashem. Hace algunos años yo compartía precisamente de la fiesta de Yom Kippur, y me acuerdo que en aquel entonces yo meditaba y decía, el Eterno todo el tiempo nos perdona, todo el tiempo nos perdona, pero hay un lugar propicio para perdonarnos. Yo y ustedes, o mejor dicho, los jóvenes y las señoritas solteros, en cualquier día se pueden casar, pero hay un día propicio para hacerlo. Nosotros todos los días podemos alabar, pero hay un día propicio para hacerlo. Nosotros todos los días podemos danzar, pero hay un día propicio para hacerlo. De tal manera que este día, el día de expiación, el día del perdón, es un día propicio para poder ponernos a cuentas delante de Hashem. No por nuestra bonita cara, no porque seamos muy buenos y nos estemos arrepintiendo, sino porque Baruch Hashem, bendito su nombre, que ha mandado a su hijo Yeshua Mashiach, y que no es gracias a nuestros méritos, sino es gracias a los de él, que podemos nosotros, ahora sí, hacer un Kiddush Hashem, santificar su nombre a partir de nuestros actos y de nuestra relación con él. El próximo Shabbat les voy a dar unas hojas de instrucción, las cuales ustedes seguirán en sus casas, y posteriormente, el día lunes, nos congregaremos aquí, a las 7 de la noche. Y desde ahora, vayan pensando, por favor, porque vamos a traer comida para compartir, para concluir juntos el día de Yom Kippur. Así es que guarden esos platillos que tanto han deseado para después de terminar juntos el ayuno, compartir juntos en la Keilah de Hashem. Y para todos aquellos que nos escuchan en todas las partes del mundo a los cuales llega esta conferencia, desde la sinagoga Beda Derech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, les mandamos una bendición en el nombre
de Yeshua HaMashiach. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y esperamos que el próximo año nos veamos en Jerusalén con el Mashiach. Leshana Abba Birushalayim et HaMashiach. Que el próximo año nos veamos nosotros y ustedes, aunque ahorita no nos vemos, en Jerusalén con el Mesías. Amén. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.